Había llegado el momento del descanso para los soldados. Luego de tanta tensión, venían las ganas de no hacer nada. Venían las ganas del sexo. Fusilar había sido oficio agotador, y por más que salió bastante bien y no costó mucho, resultó al paso de los días un recuerdo desagradable. Quien más, quien menos de los soldados se acordaba de la cara de miedo de los chilotes al morir, de la cara de rabia de los gallegos anarquistas, de las muecas trágicamente irónicas de los anarquistas alemanes, rusos y polacos cuando estaban frente a los pelotones de soldados argentinos. Pero ya había pasado todo y ahora los soldados estaban en los puertos de la costa esperando los barcos que los llevarían de regreso a Buenos Aires. El teniente coronel Varela les había aflojado un poco la disciplina. Buen tipo este Varela, y nada sonso. En pocos días les quebró el pescuezo a las columnas huelguistas, las copó y les dio la gran paliza. No le tembló la mano en ningún momento, ni se ablandó ante la mirada de carneros degollados de los chilotes. No había permitido que a ninguno de sus soldados se le aflojaran las piernas. Los levantaba en peso con 4 gritos. Eso bastaba para que el que empezaba flojo fuera después el mejor fusilador. Después que se acabó todo, el teniente coronel Varela había tenido gestos verdaderamente paternales con sus soldados. Por ejemplo, al llegar a los puertos, les permitía ir a los prostíbulos para que se sacaran el gusto y lo acumulado entre tanto macho. Desde que habían salido a cazar chilotes y anarquistas, no habían visto una sola mujer, ni siquiera una chilena. Y todo este episodio histórico, el más cruel de nuestra historia, en los primeros 75 años del siglo pasado, tan cruel como los degüellos de prisioneros en el otro siglo, tiene la característica de una barrabasada, de esas que siempre terminan por cometer los hombres cuando están mucho tiempo entre ellos, cuando se los deja solos y sienten la necesidad de demostrar que son duros, fuertes, machos. Fueron fusilamientos en seco, en frío, fusilamientos en silencio. De haber pájaros, se hubieran escuchado sus trinos entre descarga y descarga. Pero nada, ni el alarido ni el llanto de una mujer. No hubo súplicas ni perdones. Fue una cosa entre hombres. Pero ahora era otra cosa. En las ciudades había mujeres y todo cambiaba. Los duros muchachotes de uniforme se ponían blandos y les agarraba la risita cuando veían pasar a una mujer. Se reunieron los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Un suboficial, con términos bien claros para que entendieran todos, dio detalles de cómo se debe hacer uso de una prostituta y no contagiarse una gonorrea o un chancro. Las cosas se organizaron bien porque previamente se mandó decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iba a ir la primera tanda de soldados para que estuvieran listas a las pupilas. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia, La Catalana. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina Rovira salió en persona a la calle y conversó con el suboficial. Algo pasaba. Los muchachos uniformados se comenzaron a poner nerviosos. El suboficial les vendrá a explicar algo insólito. Las 5 putas del quilombo se niegan y la dueña afirma que no las puede obligar. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto, como una agachada para con los uniformes de la patria. Además, la verdad es que andan alzados. Conversan entre ellos y se animan. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar. Pero de ahí salen las 5 pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de asesinos. Porquerías, con asesinos no nos acostamos. Pero esto no quedará así. Interviene el comisario de San Julián y hará arriar a las desorejadas hasta la comisaría. Las 5 rameras son llevadas por 2 agentes
entre las sonrisas burlonas de los hombres y el desprecio de las mujeres honestas del pueblo. También se llevan a los 3 músicos del prostíbulo, Hipólito Arregui, Leopoldo Napolitano y Juan Acato, que son dejados de inmediato en libertad al llegar a la comisaría porque declaran solícitos que reprueban la actitud de las pupilas. Además, ellos siempre prestan sus servicios gratuitos en las fechas patrias. ¡Qué alcahuetes! ¿Eh? A las meretrices las meterán en un calabozo. El comisario tiene aquí una grave responsabilidad. Dentro de todo se ha insultado al uniforme de la patria y se ha tomado partido por los huelguistas. Por eso resuelve ir a pedir consejo al teniente primero David S. Aguirre, a cargo de la guarnición militar. Pero este militar no quiere ningún escándalo. No quiere que la cosa pase a mayores y se sepa en Buenos Aires. Total, en resumidas cuentas, se trata solamente de la opinión de 5 putas. Una paciente investigación nos ha llevado a conocer el nombre de esas 5 mujeres, o mejor dicho, de esas 5 mujerzuelas, como se dice. Los únicos seres valientes que fueron capaces de calificar de asesinos a los autores de la matanza de obreros más sangrienta de nuestra historia. Y aquí sus nombres. Tal vez los mencionaremos como un pequeño homenaje, o no digamos homenaje, digamos recuerdo de las 5 mujeres que cerraron sus piernas como gesto de rebelión. Lo diremos con la afiliación policial tal cual aparecieron en los amarillos papeles del archivo. Consuelo García, 29 años, argentina, soltera, profesión pupila del prostíbulo La Catalana. Ángela Fortunato, 31 años, argentina, casada, modista, pupila del prostíbulo. María Juliache, española, 28 años, soltera, 6 años de residencia en el país, pupila del prostíbulo. Y Maud Foster, inglesa, 31 años, soltera, con 10 años de residencia en el país, de buena familia, pupila del prostíbulo. Jamás creció una flor en las tumbas masivas de los fusilados. Solo piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio de todos, por el miedo de todos. Solo encontramos esta flor, esta reacción de coraje de las pupilas del prostíbulo La Catalana el 17 de febrero de 1922.